Dios los bendice, hermanos amados. Habla el hermano Gustavo Ruiz Cerón. Y en esta ocasión quiero compartirles un tema que es muy interesante. Es en relación al pacto. El pacto que el Señor Jesús, que Dios ha celebrado con el nombre en diferentes épocas. El pacto es un convenio. Un convenio es un contrato. Y un contrato es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar o extinguir derechos u obligaciones. El pacto que Dios llevó a cabo con Adán y con Eva fue en el sentido de que Dios entregó a Adán toda la creación para que él se enseñorease sobre la misma y se multiplicara y estuviese en ese lugar teniendo todas las cosas, nada le faltaba. Sin embargo, le impuso una cláusula, una condición, y esta era en el sentido de que debería de abstenerse de comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y le dijo que porque el día que comiera de ese fruto, Adán moriría. El Señor cumplió todo su pacto y el hombre se enseñoreó sobre la creación, pero el hombre falló en la prohibición que le hizo Dios de no comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y como el enemigo utilizó a la mujer para que comieran de ese fruto, y después la mujer le llevó del fruto, ya después que ella comió, le llevó del fruto prohibido a Adán, y ahí Adán y Eva perdieron todo lo que Dios les había dado. Ahora, toda la autoridad que Dios le había dado al hombre sobre la creación, esto es, sobre la tierra, pues realmente le quedó muy grande, no pudo satisfacer a Adán ese requisito, porque al separarse de Dios, Adán se sintió totalmente mal, ya no pudo desarrollarse como se estaba desarrollando y entregó la autoridad que Dios le había dado, se la entregó al diablo, al enemigo. Por eso es que, habiendo entrado el pecado en el mundo, el enemigo empezó a enseñorearse del hombre, y esto hizo que el hombre muriera. Bien, la desobediencia del hombre trajo la separación espiritual de Dios. Y la expulsión del jardín del Edén, y posteriormente la muerte física. En este pacto Dios cumplió toda su parte, no así el hombre. El pacto que Dios celebra con Noé y su familia, después de exterminar la vida sobre la tierra, es semejante al primero. Dios da todo lo que hay en la tierra, y a Noé y a su familia, y promete no exterminarle más
a toda carne de sobre la faz de la tierra, y le dice que su arco estará sobre las nubes cada que llueva, lo cual será una forma o una señal del pacto entre Dios y la tierra, de que no la volvería a destruir con agua. Eso lo podemos ver en el capítulo 9 de Génesis, versos del 9 al 13. Y hasta el día de hoy Dios ha cumplido su pacto, su promesa, y cuando llueve en las nubes aparece el arco iris, señal del pacto, y el hombre se ha multiplicado sobre la faz de la tierra. Posteriormente, Dios celebra un pacto con Abraham, el padre de la fe. En Génesis 15, versos del 18 al 20, Dios hizo un pacto con Abraham diciendo que a su descendencia daría la tierra de varios pueblos. En Génesis 17, del 10 al 12, Dios establece el pacto con Abraham y le promete un hijo y ordena como señal del pacto la circuncisión a todo varón en su casa al nacido, para que lo circuncidara a los 8 días de nacido. Y le cambió el nombre a Abraham, le puso el nombre de Abraham, que quiere decir padre de multitudes. En Génesis 22, del 16 al 18, Dios ratifica el pacto con Abraham diciendo: por mí mismo he jurado, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La descendencia de Abraham, o sea, el pueblo hebreo, primero desechó la ley dada por Dios a través de Moisés, luego desechó a los profetas y los mató. Y finalmente desechó la palabra del Santo de Israel, dada por la simiente de Abraham y señalada en Isaías 6, versos del 9 al 13. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea. Para que con sus ojos no vea ni oiga, con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. En Mateo 13:10 vuelve a dar el Señor una explicación de por qué le hablaba
a los judíos en parábolas, para que oyendo no entendieran y viendo no percibieran. En Deuteronomio 18 y en Deuteronomio 18, versos del 15 al 19, nos dice el Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. En Hechos 3, versos del 22 al 26, el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Si no lo oyereis, seréis desarraigados del pueblo. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, han anunciado estos días. Y Dios envió a su Hijo primeramente para bendecirles, para que cada uno se convierta de su maldad. Y en Primera de Pedro, capítulo 1 al 23, nos dice lo siguiente: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta palabra de Dios, conforme nos dice Isaías 2, verso 3. En el verso 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y en el capítulo 5, verso 24, nos dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Y esto, lamentablemente, cuando vino el Señor Jesucristo, no le hicieron caso. Y tan no le hicieron caso que hasta el día de hoy sigue igual. El pueblo de Israel hizo caso omiso de lo que Dios les había anunciado con mucha anticipación a través de los profetas. Y bueno, la ley, cuando vino el Señor Jesucristo, la abrogó. Él abrogó la ley, pero el pueblo judío ha hecho caso omiso de todo lo que el Señor Jesús les ha dicho. Y no han hecho caso. Ellos supuestamente siguen bajo la ley, pero sabemos que por la ley nadie se puede justificar ante Dios. Y este problema es algo que muchos cristianos no entienden, que si al pueblo judío
a quien le fue dada la ley. Ya se abrogó la ley, quiere decir que la ley ya no está vigente, no obliga a nadie. Sin embargo, ellos siguen sujetándose bajo la ley, a pesar de que la ley nos dice la palabra del Señor que Cristo nos redimió en el libro de Gálatas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldición para que nosotros no fuésemos hechos maldición. Pero pues el pueblo de Israel no ha querido hacer caso de la palabra de Dios. Ahora, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versos 19 y 20, o Mateo 26, versos 26 al 28, y Primera de Corintios 11, 23 al 26, nos habla acerca de un pacto nuevo y eterno en su sangre del Señor Jesucristo, que por nosotros es derramada para remisión de los pecados, esto es, para perdón de los pecados. Hay algo muy interesante que debemos de señalar, y es el hecho de que el Señor Jesucristo fue enviado directamente hacia el pueblo de Israel. Por eso es que le hablaba al pueblo de Israel y le decía que se arrepintieran, que hicieran la voluntad de Dios. Pero el pueblo de Israel no quiso hacer caso y finalmente sabemos lo que hicieron, que fue matar al Señor Jesucristo, porque lo entregaron en manos de los romanos. Ahora, este pacto abrogó la ley, que era un pacto terrenal, y el nuevo pacto que el Señor Jesucristo establece es un pacto espiritual, totalmente superior a la ley, y además es el cumplimiento de la promesa o del pacto que Dios celebró con Abraham al decir que de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, porque Él llevó en la cruz todos los pecados del mundo y a través de Él somos justificados ante Dios y somos hechos sus hijos y recibimos la salvación de nuestra alma mediante la obediencia a través de la fe, porque el justo por la fe vivirá. Ya no es por obras, y eso lo podemos ver en Gálatas 2, 16. Ahora, este nuevo pacto primero fue dado a Israel y, como decía yo, lo rechazaron, no lo aceptaron. Hasta el día de hoy lo siguen rechazando y siguen tratando de justificarse por la ley que fue abrogada hace aproximadamente 2000 años. Sin embargo, hoy en día siguen tratando que el cristiano apostate de Cristo a través de la ley, manifestando que si uno acepta la ley va a gozar de todas las bendiciones que tiene el pueblo judío y será hecho judío, ya que el cristianismo nació del judaísmo, olvidando que 430 años antes de que Dios enviara la ley a los judíos, Dios prometió a Abraham, el padre de la fe, que de sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. O sea que
la promesa del Redentor, del Cristo, del Salvador, fue hecha muchísimo tiempo antes que se diese la ley. Jeremías 4:22 nos dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Lamentablemente se prestan para intereses del enemigo, tratando de deshacer la iglesia del Señor Jesucristo, y de que los creyentes en Cristo se pierdan por sujetarse a la ley, ignorando lo que nos dice el libro de Gálatas en el capítulo 5, verso 4. O sea que, hermanos, yo les comparto este pequeño estudio para que pues ustedes vean que es sumamente importante hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Yo les invito, les conmino para que se aparten de la ley, y se sujeten solamente a la palabra de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo fue hecho el apóstol a los gentiles. Oigámoslo, aprendamos de él, o mejor dicho, de lo que Dios a través de él nos está diciendo constantemente en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos estaremos viendo en otra ocasión más adelante.